Bien, seguimos aquí en la tarde de ¿Qué te puedo contar? Y vamos a hablar de una actividad que se va a estar desarrollando aquí en el mes de noviembre. Tiene que ver justamente con un Congreso Iberoamericano de Educación Inclusiva. Es un poco cómo construir una clase inclusiva para el aula, ¿no? Vamos a saludar a Gastón D'Angelo, vicepresidente de Faro Patagonia, quien ha estado en otras oportunidades aquí con nosotros. Y hoy hablando de este Congreso, que es el segundo. ¿Cómo estás, Gastón? Muy bien, buenas tardes. Muy bien. Bienvenido nuevamente. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, contanos un poquito este congreso, que por cierto uno si recorre un poco las escuelas de Cipolletti, ya se va enterando que en noviembre hay un congreso que está destinado a los docentes, pero también al público en general. Totalmente. Y es importante aclarar que este congreso, que es el 22 y 23, viernes y sábado, que si bien se va a desarrollar en el complejo cultural Cipolletti, en el nuevo, está avalado tanto por el Consejo Provincial de Educación de Río Negro como por el de Neuquén. Y en las dos provincias otorga puntaje docente. Muy bien. Esto habla un poco a las claras de la necesidad que tenemos en el Alto Valle y en todos lados, en realidad, de formación en lo que es educación inclusiva. Entonces, las dos provincias acompañan a este congreso y otorgan puntaje docente, que es como un estímulo más para la capacitación en los docentes en lo que es la inclusión. Qué importante, ¿no, Gastón? Pienso en tanto que se habla de la inclusión y a veces uno no sabe cuáles son esas herramientas con las que cuenta, ¿no? Para hacer efectiva la inclusión, porque hablar es muy sencillo, sí, ¿no? Y sí, el tema es empezar a ejecutar eso que por ahí uno pone en palabras o plasma sobre una hoja. La idea es ejecutar y un poco me parece que el Congreso también va por este lado. Exactamente, es decir, la inclusión educativa, la educación inclusiva es un derecho. Hasta hace unos años atrás, las personas con discapacidad no asistían a los colegios de educación tradicional, iban a las escuelas especiales. Eso se cambió, pero como todo cambio hay que acomodarse a esos cambios. Es decir, la mayoría de los docentes que tenemos hoy frente al aula no han podido estudiar mientras ellos estudiaron su carrera docente, de qué se trataba el tema de la inclusión educativa. Entonces muchos se encuentran de golpe por primera vez con la discapacidad frente a un alumno en el aula. Y hay que saber cómo resolver esa situación. Muchos docentes sentimos que dicen: yo no estoy preparado, cuando yo estudié esto no me lo explicaron, yo no lo sé, pero realmente es una excusa que no podemos permitirnos como sociedad. ¿Es comprensible? Sí, es comprensible. Ahora, si lo trasladamos a cualquier otro espacio, es decir, si vos te tenés que operar un pie y viene un médico y dice: yo soy especialista en mano, te voy a operar el pie, pero bueno, sabés que... No lo vas a aceptar. Sí. Entonces, esta es una oportunidad que tenemos, este tipo de congreso, para ir a la raíz de la inclusión y para aportar ideas que cada uno de los docentes que asista al Congreso pueda traspolar a su aula. Hay que pensar en la inclusión, no solamente aula, sino un proyecto institucional de colegio inclusivo. Y con esto, ¿qué hay que tener en cuenta? Es verdad que podemos tener un colegio al que le falten rampas, al que no tenga una puerta adaptada para que pase una silla de rueda. Todas esas cuestiones de infraestructura todavía hay que mejorarlas. Ahora, el concepto de inclusión parte de la postura del docente frente al aula. Para ser inclusivo tenemos que hacer un cambio y pensar que nuestro rol frente al aula es educar. Y que todos nuestros alumnos del aula tienen que estar educados. Entonces, buscar la forma para llegar a todos los alumnos de una manera en que todos los alumnos, tengan o no tengan diagnóstico,
tengan o no tengan alguna cuestión de vulnerabilidad social, económica, lo que sea, aprendan de la misma manera. Ese es el gran desafío que tenemos por delante, como escuela y como sociedad. Pasa algo muy interesante acá. Los chicos, cuando tienen un compañero con discapacidad, ellos no hablan de inclusión. Para ellos es habitual, es un compañero más que tiene unas características determinadas, que las conocen, las reconocen, saben cómo manejarlo y crecen juntos. El problema lo tenemos nosotros, los más grandes, que no tuvimos esa posibilidad de formarnos en inclusión porque en nuestras escuelas no iban personas con discapacidad. Entonces, la inclusión educativa está dándose en forma natural, muy bien, entre los chicos, y eso nos asegura que la próxima generación va a ser una generación mucho más inclusiva y con mucho más reconocimiento de la diversidad y aceptación de la diversidad, pero tenemos que articular entre todos, entre familias, docentes, Estado, todas esas herramientas que van a hacer que nuestros docentes estén mejor preparados para volcar todo ese conocimiento a todos sus alumnos y que todos aprendan de una manera que se acomode la forma a todos los chicos. Y no que el chico con discapacidad o con una cuestión de vulnerabilidad social o lo que sea, tenga que acomodarse al sistema. A eso es lo que apuntamos. Bueno, por cierto, hoy son los chicos en muchas ocasiones, o por lo menos en muchos colegios, que proponen al docente también hablar de inclusión, ¿no? Sí. A mí me tocó, bueno, este año me tocó cubrir a un docente en Cinco Saltos, y los chicos te hablan también de esas problemáticas que por ahí les gustaría focalizar en los planes, o sea, en el plan del año, ¿no? De estudio, decir, bueno, a ver, abordar otras temáticas que no sea una simple cuenta matemáticas, ¿no? Poder también abordar otras temáticas, pero también es una problemática que ellos mismos presentan. O sea, ellos se dan cuenta de cuál es la falencia o cuál es la necesidad. Totalmente. Yo creo que la agenda educativa hoy la pueden administrar mejor los chicos que nosotros los adultos. Sí. Vos pensás que el sistema educativo, como está organizado, el formato de las aulas, los bancos, el tiempo, las horas, la distribución horaria, las materias, todo eso fue pensado, fue hecho en el siglo XIX, con docentes formados en el siglo XX, educando a chicos que van a vivir la plenitud del siglo XXI. Claro. ¿No es cierto? Entonces, hoy son los chicos los que te dicen, a ver, hablemos de ecología, hablemos de diversidad, porque son la agenda que ellos manejan. ¿No es cierto? Entonces, el tema es que saber escucharlos y ejecutar. Por supuesto. Hay que darle respuesta porque los temas que ellos plantean son temas que hay que responder. No podemos quedarnos atados a un programa y no dar respuesta a cuestiones que para los chicos son centrales. Tal cual. Es decir, entonces, de eso hablamos cuando hablamos de inclusión. Es decir, no solamente darle un espacio en el aula, es escucharlos, es darle a todos un espacio, es darle a todos una voz, es poder compartir la experiencia del aprendizaje entre todos y poder replicarlo. Los proyectos que se están presentando en las escuelas hoy, muchos relacionados con nuevas tecnologías, con cuestiones relacionadas a la ecología, son todos impulsados por los chicos. Entonces, me parece que es un momento bisagra, me parece que es un momento maravilloso. Y como siempre, como hicimos en el Congreso de Autismo, nos parece fundamental, y lo vamos a tener, el testimonio de docentes que hoy son reconocidos a nivel nacional e internacional por sus trabajos, que son personas con discapacidad que transitaron todo el ciclo educativo primario, secundario y universitario, y hoy nos pueden hablar de la inclusión educativa en primera persona y aportar una mirada que a lo mejor tiene sus características particulares,
que nos puede abrir un poco la cabeza a todos y que nos va a permitir bucear en lo que fue la educación hace un tiempo atrás, poder compararla con el sistema actual y a partir de eso poder proyectar a futuro. Porque el trabajo de la proyección educativa inclusiva a futuro es algo que todavía tenemos que armar entre todos. Pero es posible. Totalmente, está demostrado que es posible. Claro. Y hacia eso tenemos que ir. Y el día que consigamos que la inclusión no sea algo forzado, vamos a estar hablando de convivencia. ¿No es cierto? Eso es fundamental. Hace poco en España pasó algo, unas chicas arrancaron una colonia de verano y se quejaron porque había una compañera con discapacidad que iba a la escuela con ellos. Entonces dijeron, bueno, la tenemos en la escuela, la tenemos en la colonia de vacaciones, se quejaron con los padres fueron, se quejaron y a la chica la sacaron. Ahí tenés el primer ejemplo claro de que educar tiene que ser apuntando a la convivencia. Explicarle a los chicos que ese espacio educativo que compartimos, hoy es educativo, mañana va a ser laboral. Tal cual. Porque la inclusión laboral también es el gran desafío que tenemos para las personas con discapacidad. Porque si no le ofrecemos una educación primaria, una educación secundaria y después arreglátela como pueda. Tal cual. Y hay que pensar, es obligación de todos, familias, instituciones, Estado, pensar en una educación inclusiva y en un trabajo inclusivo donde todos tengamos lugar. Igual a veces volvemos a lo mismo que decíamos recién, ¿no? Pasa que los chicos dentro del aula buscan esta inclusión porque te proponen, ¿no?, como alumnos, varios temas a tratar, pero a veces el profesor no sabe cómo encararlo también, ¿no? Bueno. O cómo poder instalar esa política educativa dentro de la institución que ya está muy encasillada en X manera de enseñar, ¿no? Sí, o sea, es muy difícil cambiar también la cabeza hoy. Son barreras que tenemos que tienen que ver con la formación, Claro. con lo que venimos haciendo hace años. Y que no nos damos cuenta de que somos capaces de cambiar eso. Y que si somos capaces de cambiar eso, en realidad estamos cambiando mucho más que eso. El cambio trasciende mucho más allá de lo que creemos que es el cambio, que es la forma de dar la clase. Tal cual. Estamos generando un cambio en una generación completa. A partir de adquirir el conocimiento y la concepción de que yo como docente tengo que educar a todos mis alumnos. Y los alumnos que tengo en mi aula se tienen que ir todos con el conocimiento. Hay un sitio, Gastón, donde se pueden anotar aquellos que quieran ser parte. Es faropatagonia.org/congreso. A ver, parate que no me quiero confundir. Sí, ¿no? Digo bien. O pueden escribir a Fundación Faro. Ahí está, mira, ahí lo vemos. Exacto. Ahí está el sitio para aquellos que quieran ser parte de este Congreso Ibero-Latinoamericano de Educación Inclusiva el 22 y el 23 de noviembre. ¿A qué hora va a arrancar, Gastón? Arrancamos a las 8 el día viernes con las acreditaciones. Bien. Y a partir de las 9 de la mañana arrancamos. Va a haber en forma simultánea exposiciones y talleres. Bárbaro. Entonces, cada uno, de acuerdo a su necesidad, va a poder ir armando el cronograma de actividades que le quede más cómodo. Fíjense que si recorren el sitio van a encontrar cuáles van a ser los ejes temáticos también que se van a estar desarrollando a lo largo de las dos jornadas. Uno de ellos es la educación inclusiva como derecho y como política pública, cambios en la formación y capacitación docente ante los nuevos retos y desafíos, la organización de los apoyos en escuelas inclusivas, vínculo familia-escuela-comunidad, entre otros temas que van a ser los ejes temáticos de este congreso. Exacto. ¿Cuál decís que es el que más hay que trabajar, Gastón, de estos 6 puntos, que en definitiva son todos claves? Son todos centrales. ¿Cuál decís que es el primero que quizás va de la mano del resto? A mí me parece que el tema de la organización de los apoyos en las escuelas, es decir, el brindarle la herramienta al docente para que sepa cómo actuar en el aula. Claro. ¿No es cierto? Es decir, tenemos muchos cursos, nosotros también hemos dado muchos cursos de formación, pero encontramos como que les cuesta aplicar
ese diseño universal del aprendizaje al aula. Entonces, bueno, la idea del Congreso es darle ideas prácticas para reducir todo ese conocimiento en un concepto que puedan aplicar en forma inmediata en el aula y que a partir de ahí se genere el cambio que se pueda replicar todos los días para tener un aula inclusiva. Cuando tengamos un aula inclusiva, tenemos más posibilidad de tener una institución inclusiva. Y el día que llegamos a la institución inclusiva, tenemos una educación inclusiva. Es decir, arranquemos de menor a mayor. Ese es el gran desafío que tenemos por delante. Excelente. Gastón, ¿hasta cuándo tenemos tiempo de anotarnos, de inscribirnos? Hasta el jueves. Hasta el jueves. Sí, sí, perfecto. Todos invitados entonces a ser parte. Todos. Sí, sí, sí. La idea está apuntado a docentes porque nos parece que es central, pero cualquier persona puede participar del Congreso y todos se van a llevar herramientas y conocimiento útil sobre lo que es la inclusión. Totalmente, porque son ejemplos que podemos trasladar a la vida cotidiana, ¿no? Más allá de trabajar dentro del curso, ¿no? Dentro de las aulas, poder a partir de ese trabajo también compartirlo afuera. Totalmente. ¿No? Gracias, Gastón, como siempre. A vos, una vez más. Hacemos una pausa, 34 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Ya venimos.